Hoy quiero explicarte cuál es la mejor estrategia en real estate para crear portafolio de inversión. Sin duda alguna, soy Eduardo Núñez, más conocido como Mr. Flip, y como siempre, vamos al tablero para darte la explicación con detalle para que aprendas a cómo empezar a crear portafolio aquí. Pero antes de eso, suscríbete en este canal que tiene tanto valor. Comparte esta información que te voy a enseñar hoy y dale like para que llegue a mucha más gente. Prepárate, vamos a tableros. Bueno, en el día de hoy te voy a hablar de la estrategia del RE6. Es una maravilla. ¿Y por qué? Vamos a utilizar 6 veces y van a empezar con RE, estas 6 estrategias que funcionan. Y definitivamente la primera es en real estate. Lo primero que es invertir en real estate es invertir obviamente en casitas. Pero el éxito de esto es comprar casas las cuales estén dañaditas y le agreguemos valor. De pronto podemos cambiar el piso, cosas que definitivamente no todo el mundo quiere comprarla y le ponemos, como le llamamos, cosmético para poderla arreglar. ¿Qué pasa aquí? Esta casa, en esta primera RE, es simplemente comprar la casa. Nos vamos a la segunda RE y es, después que compramos esta casa, pero recuerda, como siempre digo, apalancado siempre de los bancos, lo que primero que vamos a hacer es reparar la casa. Y aquí viene lo bueno. Cuando vamos a repararla, nosotros el primer paso es miramos qué potencial tiene la casa. ¿Por qué? Porque siempre le ponemos mínimo 2 ingresos. ¿Qué quiere decir 2 ingresos? Le hago primero la casa, donde me dé un flujo de caja, pero también le hago un apartamento atrás o algo que se llama un ADU en el patio, con el fin de tener por lo menos 2 o 3 ingresos en esta casa. Al momento de reparar, lo primero que hacemos, mandamos a nuestro arquitecto para que valide cuáles son las formas donde podemos generarle 2 ingresos, o sea, 2 entradas. Una puerta en la parte de adelante y otra puerta en la parte de atrás, para que nos dé un flujo de caja. ¿Y qué hacemos con ese flujo de caja? Realmente la idea es vivir de la renta con esta estrategia. Después de reparada, viene la tercera RE. ¿Y adivina cuál es? Simplemente quedó lista y reparada. ¿Y ahora qué hacemos? A recibir platica, es decir, rentar esa propiedad que ya quedó lista. Pero como te lo expliqué aquí, en esta casa que reparamos, simplemente hacemos mínimo 1 y 2 ingresos. ¿Ok? Simplemente. Cuando hacemos esto, en esta, cuando la voy a rentar, ¿qué hacemos? En una, podemos recibir aproximadamente $2,000, ¿ok? Y el segundo apartamentico le llamamos efficiency, o muchos lo llaman mother-in-law, que es como la casa de la suegra, la estamos rentando en aproximadamente $1,300. Esto me equivale a un flujo de caja de $3,300, ¿ok? Y para eso es el espacio de repararla, saberla reparar como debe de ser. No hay que meterle los mayores valores o mayores cosas. Recuerda que esto es un negocio. No es algo a la cual tú vas a vivir ahí, sino que tienes que mirar esto siempre con que este va a ser un negocio para mí. Yo siempre miro mis casas como para mí. Para mí es un punto de venta de cualquier negocio. Me tiene que producir un flujo de caja. Y aquí está el negocio. Cuando la repara, le hace 2 ingresos. Entonces tenemos en la casa principal 2,000 y en el apartamento 1,300. Para
recibir unos $3,300. ¿Cómo te caen? ¿Quieres saber más? Porque esto no se acaba aquí. Bueno, suscríbete a este canal. Por favor, comparte para que la gente sepa, no te quedes tú solo con esa información. No seas egoísta. Pero bueno, sigamos. La número 4, que aquí es donde este país me da la tranquilidad de que si yo sigo invirtiendo en real estate, esto va a crecer mucho más. Porque adivinen qué. Esta casa después de 30 años, yo la puedo refinanciar con los bancos. ¿Ok? Entonces, refinancio la casa. Y aquí viene lo bueno, y aquí es donde se pone interesante esto. Adivinen qué. Cuando yo termino la casa, y vamos a hablar de números, que yo sé que eso es lo que te gustan, los números. Si yo la casa la compro, pongamos en $150,000. Cuando yo la reparo, ojo, ya estoy aquí, le puedo meter $40,000. ¿Ok? ¿Qué pasó? Esto me está dando un flujo de caja de ¿cuánto? De $3,300. ¿Ok? ¿Qué hago aquí? Después que voy por aquí, viene la parte bonita. Y es que llamamos al banco. Banco, yo quiero refinanciar esta casa. Pero el banco no te va a refinanciar la casa y no te va a dar el valor que tú la compraste por 150. No. Tú llamas al banco. Banco, necesito que trabajemos juntos. Valórame la casa. Ellos mandan un evaluador que aquí en los Estados Unidos le llamamos appraisal. Y ellos mandan ese appraisal. Y ese appraisal, ¿qué va a pasar? Muy seguramente esa casa va a estar alrededor de los $300,000. Normalmente. ¿Qué pasa? Y aquí viene lo bueno. Adivina, el banco te puede dar 75, 80 o el 70% del valor de la casa. La casa vale $300,000. El banco nos va a prestar el 75% del valor de la casa. El valor que el appraisal, o sea, el evaluador, llegó por, recuerden, $300,000. Si yo lo multiplico por el 75% que me va a dar de este valor, me equivale a $225,000. ¿Qué pasa? El banco devuelve $225,000. Pero adicional, los bancos comen, las compañías de títulos comen, los seguros. Hay unos gastos de cierre que yo le pongo entre un 4 y un 5%. Aquí le puse el 5% y eso me equivale aproximadamente a 11 punto y pico. Entonces, si hago matemáticas, me están quedando $214,000 aquí. ¿Ok? Con esos $214,000, escúchese bien, ya la casa quedó a largo plazo conmigo. ¿Qué me queda? Me queda la casa, pero me queda una hipoteca, un mortgage. Vamos a probar que el mortgage sean aproximadamente $2,000 que me toque mensual. Voy a ponerlo aquí como un mortgage o una hipoteca. ¿Cuánto me queda de flujo de caja? Me quedan $1,300 en la refinanciación. Entonces, si nos vamos a qué me queda, me queda pagarle al banco $2,000, que yo no lo voy a pagar, lo va a pagar los que viven ahí. Pero me quedan $1,300 para yo vivir de esos $1,300 mensuales. Pero ¿sabes qué además me queda? Me queda nada menos y nada más que la casa. El negocito me queda ahí. Entonces me queda casa y me queda un flujo de caja. Mira qué maravilla te dan los bancos aquí en los Estados Unidos. Pero ¿eso por qué se da? Porque los bancos saben que la riqueza está aquí en el real estate y que les da la tranquilidad de que pueden pagar
porque este tipo de crédito se llama el crédito, se lo voy a dejar aquí como un plus, es un crédito que se llama el DSCR. Este tipo de préstamo está especializado para nosotros inversionistas. ¿Qué mira este tipo de crédito? Mira que la casa dé para pagar el mortgage. Si el mortgage vale $2,000, pero la renta está en $3,300, aplica fácilmente. El banco se asegura. ¿Y adivinan qué? Ni siquiera le importa que tengas el mejor crédito. No, a ellos lo que le importa es que la casa dé para que le pague su mortgage, porque acuérdate que los bancos viven de los intereses. Entonces, queda preciso para el banco. Aquí nos vamos a apalancar de los bancos. Pero adivina que aquí está algo poderosísimo. Y es que esta es la estrategia que utiliza nuestro querido y amigo Donald Trump. ¿Para qué? Para poder diferir los taxes. Recuerda, siempre has escuchado, no, Donald Trump no paga taxes. No, porque él sabe utilizar este juego tan maravilloso. Entonces, como yo te expliqué, si el mortgage te queda en $2,000, muy seguramente en intereses, adivina cuánto vas a pagar. $1,960 aproximadamente. ¿Ok? En intereses. Tú te asustarás, voy a pagar $1,960 en intereses y $40 capital. Tú vas a coger esos intereses y te lo vas a descontar de tus taxes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te quedó el ojito? Y te voy a sacar la matemática. Multiplicas 1,960 por 12 al año, ya tú te vas a descontar. Lo voy a multiplicar por 12 meses y te vas a descontar $23,520. ¿Cómo te queda el ojo? O sea, tú puedes descontarte de tus taxes este valor. Es una maravilla. ¿Y quién paga eso? Adivina quién. El que está viviendo en la casa. Yo no entiendo tú por qué no inviertes en bienes raíces, por favor. Por eso la gente siempre me pregunta a mí, Eduardo, ¿y tú para qué sigues invirtiendo con los intereses tan altos? Yo le digo a la gente, a mí no me importan los intereses. A mí, ¿qué me importa? Mi flujo de caja. Porque el interés lo paga el que vive en la propiedad. Mientras tanto, la propiedad va subiendo de precio y la deuda va bajando. Es facilito. La matemática no pelea con nada. ¿Ok? Estamos apenas en el cuarto RE, que es la refinanciación. Mira todo lo que hicimos, todo este ejemplo de matemático. ¿Qué quedó al final? Te quedó una casa, ¿sí? Y te quedó un flujo de caja. ¿De cuánto? De $1,300 en este ejemplo. Llegamos al quinto punto. Resulta que en esta matemática la casa vale 150, te gastaste 40,000, el banco te va a devolver, dijimos, $225,000, ¿ok? ¿Cuánto te quedó en caja? $214,000. ¿Qué hace con esos $214,000? ¿Qué pasa? Viene esta RE y es simplemente repeat. O sea, repite la operación. ¿Qué significa eso de repeat? Repite el proceso. Cogiste los 220 y en esto vuelves a invertir aquí. Y sigues el proceso. Te vas creando un portafolio de inversión, como te explico, donde estás acumulando deuda buena que te está descontando los taxes, donde te está quedando una casa y adicional te está quedando $1,300. ¿Cómo te parece esto? Es lindo.
¿Qué pasa? Por eso necesito repetir el proceso, porque tú en una casa fácilmente, tú puedes adicional de que tienes todo este flujo de caja y todos estos beneficios que tienes, tú puedes hacer este proceso 4 veces al año. Puedes comprar 4 casas el año, repitiendo el proceso. 4 casas al año no hacen daño. Entonces, simplemente tienes que hacer esta estrategia para seguir funcionando y seguir creciendo tu capital. Yo me enfoco más que en la apreciación de la casa, yo me enfoco honestamente como inversionista en mi flujo de caja, en mis 1,300. Que si subió la casa, bienvenido. ¿Qué es lo que yo hago? Después de 2 años la refinancio y le vuelvo a sacar dinero para seguir comprando más casas, que es lo que he venido haciendo. Después de 2 años, repito el proceso y repito el proceso y repito. Porque siempre debo y siempre me descuento en taxes. Pregúntame cuánto pago en taxes. ¡Qué belleza! Entonces, y nos vamos al último, y ya es la joya de la corona. La última RE. Y es la que yo le apunté siempre que empecé con los bienes raíces. Y es, clarito, retire. Retirarme. Te retiras con esta estrategia. Recuerda la estrategia maravillosa que utilizan todos los ricos en este mundo. Te retiras porque simplemente como sigues el proceso, yo me enfoco ya para retirarme. Con esta estrategia, yo te voy a decir algo. ¿Y por qué le digo R6? Porque dedícale 6 años al real estate. Que el real estate se va a dedicar a ti, te va a cuidar para toda la vida bajo esta estrategia. Definitivamente tienes mucho valor hoy y no entiendo por qué no le has dado like ni te has suscrito y peor aún, no has compartido. ¿Será que eres egoísta y no quieres compartirle a la gente? No quiero escuchar eso. Qué buena información tuviste hoy y te recapitulo. En real estate, compras la casa, la reparas, la rentas, después de rentada la refinancias, repites el proceso y después te retiras y es un relax para ti. Pero aquí está la séptima y es suscríbete en mi canal. Si no lo has hecho, pues suscríbete. ¿Por qué? Porque hay mucho valor aquí que puedes aprender. Y ya para finalizar, por favor, pellízcate. Invierte en bienes raíces, oye.